Buenas tardes, somos el grupo 24 y a continuación mostramos el contenido de nuestras entregas de la semana 5 a la 7. Bien, para explicar un poco con la base de datos con la que trabajamos, tenemos las siguientes variables. Tenemos la fecha, que bueno, es un formato datetime, que bueno, en sí no la trabajamos, pero trabajamos con sus componentes que están más abajo, con la descomposición de la fecha. Luego tenemos el Station ID, que es una variable categórica. Tenemos los viajes, tenemos el punto de interés más cercanos a la estación de bicicleta. Tenemos los datos de clima, como es la precipitación, la caída de nieve, la temperatura promedio, la temperatura máxima. Y bueno, este dataset nos sirve a nosotros para predecir la demanda futura de las estaciones. Bien, aquí tenemos las distribuciones de las variables numéricas con el boxplot. Tenemos la variable trips, esta no la eliminamos porque bueno, no sigue una distribución normal y no podemos remover layers, y además que es la variable de interés. Precipitación y caída de nieve las eliminamos porque están concentradas alrededor de cero y no aportan nada porque siempre tienen el mismo valor. La temperatura promedio y la temperatura máxima están bien distribuidas, así que no se eliminan, pero nos quedamos con la temperatura máxima porque están altamente correlacionadas, así que solamente nos quedamos con temperatura máxima. Las demás variables que son de año, las componentes de la fecha están bien distribuidas, así que no hay razón para eliminarlas. Después las variables categóricas como el tipo de punto de interés está distribuida de esta forma, así que no se elimina. Y tampoco se elimina la variable de Stations IDs porque bueno, simplemente es el identificador que nos interesa. Luego el código donde removemos las variables, bueno, no está explícito por cada columna, pero por ejemplo más abajo, aquí por ejemplo seleccionamos cuando vamos a hacer la reducción de dimensionalidad las variables que decidimos mantener. Bueno, en esta gráfica tenemos la gráfica de barras que representa la cantidad total de viajes por cada mes. Acá los colores representan simplemente eh, el mes diferente. Y luego tenemos el gráfico de líneas que representa la evolución de la temperatura respecto a los meses. Así que en esta gráfica nos ayuda a descubrir un poco que entre los meses de junio y septiembre, que son los meses de verano, donde las temperaturas son mayores, también el total de viajes ocurridos en esas fechas son mayores, así que hay una relación entre el total de viajes y la temperatura. Y en los meses de invierno, de diciembre a marzo, tenemos poca cantidad de viajes, y eso significa que un poco es más común que la gente vaya a pasear por bicicleta en los meses de verano que en comparación con los meses de invierno. También tenemos este siguiente gráfico donde tenemos relacionados el tipo de punto de interés más cercano a las estaciones y versus la cantidad de viajes. Aquí los colores representan simplemente la categoría del tipo de interés. Tenemos estas categorías y el tamaño de la barra representa el total de viajes que ocurren cerca a ese tipo de punto de interés. Y aquí claramente podemos ver que existen tendencias, por ejemplo, en el tipo de interés tipo recreacional tenemos mayor cantidad de viajes. Eso nos da a entender que bueno, hay un poco de concentración en los puntos de interés de tipo recreacional, donde la gente suele ir a viajar con bicicletas. Luego también tenemos estas dos gráficas donde podemos ver, bueno, esto es un poco lo mismo que antes, que es la evolución, bueno, la temperatura versus el mes del año, donde podemos ver que identificar cuáles son los meses de verano. Y luego también tenemos la caída de nieve, que bueno, obviamente en los meses de invierno, que es de diciembre a marzo, tenemos caída de nieve, y en los meses de verano la caída no existe. Bien, utilizamos UMA para la reducción de dimensionalidad, el número de componentes igualados, porque queremos poder graficarlo en un plano. Luego los demás parámetros simplemente fueron decisiones hechas a partir de experimentación, donde pudimos obtener separación de grupos. No hay un fundamento aparte de eso.
Luego, para hacer el clustering usamos dbscam y el resultado es el siguiente. Obtuvimos 16 clústeres donde, bueno, lo podemos ver aquí en esta gráfica. Pero bueno, no podemos observar gran descubrimiento porque nosotros trabajamos con datos de temperatura y viajes y también de fecha. Así que a lo mucho lo que podemos ver aquí es que ciertos grupos de clusters tienen temperaturas altas, por ejemplo las de acá, o temperaturas bajas, y un poco los que tienen temperaturas altas también tienen gran cantidad de viajes. Igual eso también lo pudimos ver en los diagramas de dimensiones que hicimos anteriormente. Bien, eso fue. Para responder a las preguntas de la entrega 6.1, se realizaron las consultas por partes en varias líneas a través de PySpark y Pandas dependiendo del tamaño de la base. Para la del clima, que es más pequeña, se filtraron primero los valores no nulos de temperatura para luego guardar la consulta en un dataframe de Pandas. Después se crearon columnas con la información de semana, mes y año del registro y se filtraron valores atípicos. Para la mínima temperatura se eliminaron registros menores a 20 grados y para la máxima registros mayores a 40 grados. De esta manera se encontraron los días de temperatura más alta y más baja 30 de junio de 2021 y 31 de enero de 2019 respectivamente. Por el lado de la base de viajes en bicicleta, la consulta se realizó a través de PySpark ya que tiene un gran volumen de datos. Así, con los días encontrados anteriormente, se agruparon y contaron el número de viajes realizados de la semana del día más caluroso y más frío respectivamente, como se muestra en la pantalla. Para esta visualización se graficaron el número de viajes en la parte superior y la temperatura en la parte inferior. Adicional a lo que no se podría hacer con un diagrama estático, se le agregó un filtro que permite ver el agregado de viajes y temperaturas desde 2013 hasta 2021 o por cada año. Por ejemplo, se puede observar al seleccionar el 2018 que frente al promedio total se presentaron menores temperaturas en marzo y que en septiembre se realizaron más viajes en bicicleta seguidos por octubre y agosto. En esta otra visualización se graficó el número de viajes en bicicleta por año para las 20 estaciones con mayor número de viajes entre 2013 y 2021. Esta visualización podría ayudar a identificar un comportamiento inusual en la demanda de bicicletas de alguna estación, lo que le permitiría a Citybike realizar un análisis individual de la demanda para diseñar las estrategias focalizadas. Adicional a lo que se podría ver en un gráfico estático, esta visualización permite realizar acercamientos a ventanas en el tiempo que sean de mayor interés. Finalmente se graficaron dos mapas que son complementarios entre sí, uno que permite ver el total de viajes que se realizaron por estación entre 2013 y 2021 y otro que lo muestra por año. En el gráfico se observa que existe una concentración de la demanda de bicicletas alrededor de Central Park en Manhattan y de Downtown en Brooklyn. Adicionalmente, a lo que se obtendría en un gráfico estático, estas visualizaciones permiten hacer acercamientos a puntos de interés en el mapa, posibilitando además ver la variación de la demanda en el tiempo. Ahora procederemos a abordar el caso de uso de estrategias de flujo de datos. La empresa seleccionada corresponde a la empresa Netflix, la cual es una empresa de streaming de contenido audiovisual a demanda por suscripción. Presenta animes, series, documentales, entre otros tipos de materiales audiovisuales. Estos materiales pueden ser de diferentes géneros, como comedia, drama, ciencia ficción, entre otros. Se puede acceder al contenido con o sin internet, es multiplataforma, es decir, puedo tener acceso a Netflix tanto con equipos de escritorio como con equipos portátiles como tablets, celulares, ¿vale? Es de acceso ilimitado por suscripción y presenta contenido de terceros que pueden ser empresas de cine o televisión o contenido de generación propia. Netflix usa Apache Kafka y Flink para el procesamiento del flujo de datos. Esto lo utiliza para hacer recomendaciones personalizadas, generar alertas, para el procesamiento y transferencia de datos, detectar características del streaming que se demanda, hacer consultas en la plataforma, entre otras cosas. Tiene diferentes plataformas que lo utiliza para diferentes fines, tales como Data Pipeline, Timestone, Inca, entre otros.
A continuación presentaremos un ejemplo de las visualizaciones que se pueden ver en la plataforma. Como podemos observar, Netflix muestra a los usuarios diferentes recomendaciones dependiendo de ciertos criterios, como pueden ser la ubicación del usuario, las tendencias globales del material audiovisual que se está consumiendo, los géneros de interés del usuario, los programas de interés del usuario y adicionalmente a estas visualizaciones, cada vez que se seleccione un material audiovisual se puede observar una visualización previa de las características de este material, ¿vale? Tales como tiempo, actores, la trama, entre otras cosas.